¿Qué no entiendes, Michael? Cuéntame, porque tú fuiste uno de los trabajos que estuvo bien realizado. Cuéntame qué pasó. Sí, eso de aceleración, lo que ya comencé a explicar es, Bueno, entonces yo te hago una pregunta, Carlos. Michael, perdón. ¿Tú has escuchado la palabra acelerar? ¿Sí o no? sí señora, sí Muy señora, bien. ¿Tú qué entiendes por acelerar? pues de que uno está, digamos, quieto y se comienza a mover o algo así, ¿no? No, no, señor. No, porque mira, yo puedo estar quieta y llega Michael y me empuja. Si yo me empujo, pues si él me empuja, perdón, yo adquiero movimiento, ¿sí o no? Pero no quiere decir que yo haya acelerado mi movimiento, ¿listo? Entonces, no lo confundas con mover. Mover significa velocidad, adquirió velocidad, ya que sea constante o que sea variable es otra cosa, ¿listo? Entonces, Michael, te explico otra vez. Velocidad indica que el cuerpo se mueve. ¿Por qué un cuerpo se mueve? Porque alguien lo empuja, alguien lo choca, algo lo movió, porque él no se va a mover por sí solo, ¿sí o no? Él tuvo que haber una fuerza, alguien que lo empujó o le hizo adquirir ese movimiento. Entonces, si yo obtengo movimiento, obtengo velocidad, ¿listo? Independientemente si es constante o variable, ¿vale? ¿Qué es acelerar? Acelerar es coger ese cuerpo que ya se encuentra en movimiento y cambiarle esa velocidad. Si la velocidad de él era, por ejemplo, tú me empujaste y yo adquirí una velocidad de 50 kilómetros por hora. Bueno, eso es exagerado, 5 metros por segundo, digamos, porque Michael me empuja. Entonces yo me muevo con 5 metros por segundo. Pero si ahora Michael sigue rabioso y me empuja más duro, ahora yo adquiero una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces miren que pasé de 5 a 10 metros por segundo. Quiere decir que mi cuerpo sí aceleró en ese momento. ¿Qué otra forma hay de aceleración? Otra forma de aceleración quiere decir cuando el cuerpo frena o desaceleración. Desaceleración es lo mismo que aceleración, solo que es negativa. El sentido de él es contrario. Y eso lo voy a explicar en este momento. Entonces, ya lo voy a explicar. Michael, cierra un momento el micrófono y ya te doy la palabra. O el que lo tenga abierto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Solo cuando van a hablar lo abre. De resto no. Listo. Entonces, miremos acá. Hoy les voy a presentar el siguiente movimiento, que se llama el movimiento uniformemente acelerado. MUA. ¿Listo? No lo van a olvidar. MUA. Ese movimiento, miren que ya no es R, es MUA. Ese movimiento, ¿qué me indica? Ese movimiento me indica que el cuerpo presenta una aceleración, o sea, ya el cuerpo cambia su velocidad, que antes era constante, ya no es constante. Ahora su velocidad es variable. ¿Qué significa variable? Que varía con el tiempo. Es variable su velocidad. Esas son las dos características grandes desde el movimiento uniformemente acelerado. Y como la velocidad es constante y la velocidad es variable, quiere decir que el cuerpo ya adquiere una aceleración, que ya la aceleración no es cero, ahora su aceleración es constante. ¿Sí? Ella ya no va a variar, va ¿qué es lo que cambia? La velocidad. Y por cambiar la velocidad nace la aceleración, pero esa aceleración es constante. Ojo, no es cero. Ya su aceleración que antes era cero, ya no es cero, ya es un valor numérico, pero es constante, no puede cambiar. ¿Ustedes me pueden dar un ejemplo de una aceleración que ustedes conozcan en el mundo, físicamente, que ustedes lo hayan visto esa aceleración y que no cambie? ¿Alguien sabe? ¿La han visto? ¿La han escuchado? ¿Sí o no? Profe, Señora, ¿puede ser la del mundo? ¿pero cuál, mi amor? ¿Cuál es la aceleración del mundo? La rotación. No. O bueno, la rotación no, porque la rotación es una velocidad y es una velocidad constante. Entonces, si es velocidad constante, el mundo no acelera, porque si acelerara, pues imagínate, nos saldríamos de la órbita.
La velocidad del mundo es netamente constante, ¿oyeron? Entonces, por eso es que hace un círculo siempre alrededor de una órbita. Si esa velocidad llegara a cambiar, se sale de la órbita y obviamente aceleraría y nos iríamos del espacio a otra galaxia, a otra vía láctea, ¿listo? Entonces, ese es un gran ejemplo de lo que es un movimiento uniformemente rectilíneo. Nuestra velocidad es netamente constante. Muy buena afirmación. No es un ejemplo la velocidad del mundo no es una velocidad variable, es una velocidad constante. Pero miren, les presento algo. Hay una velocidad en el mundo, por dentro del mundo, que sí es variable, que sí se encuentra constante. Esa aceleración, miren, se las voy a escribir acá para que ustedes la escriban después en sus cuadernos. Es una aceleración que tiene un valor numérico, o sea, una magnitud, y esa magnitud se llama 9.8 metros por segundo al cuadrado. Profe, ¿por qué esas letras? Porque esas letras indican metros y 2 segundos. 2 segundos. No puede ser la de velocidad, porque acuérdense que las unidades de velocidad son metros por segundo. Cuando tú agregas otro segundo en forma de multiplicación, ya estás hablando de aceleración. Entonces, ¿cuál es esa aceleración? Entonces, recuerden, mire, ustedes van a coger de pronto un lápiz y ese lápiz, aquí está su manito, ¿sí? Y aquí está el lápiz. Discúlpenme los dedos, pero es que estoy ahorita, listo. Y lo quieren soltar. Entonces, esto está en una velocidad inicial, digamos, igual a, no sé, a 0. Y luego el lápiz está acá, cae al piso. Y luego cae otra vez al piso. Su velocidad va cambiando. Aquí ya su velocidad adquiere, no sé, puede ser 5 metros por segundo. Y aquí su velocidad puede ser 10 metros por segundo. Cambió su velocidad, está claro, se hace más rápido cada vez que cae. Y al final cae con una velocidad muy grande, pero cae al piso. Esta caída se llama caída libre. Cuando uno bota los objetos al piso, los bota, no los lanza, solo los bota, los deja soltar. Inmediatamente ese objeto va a cambiar su velocidad. Pero, ¿qué es lo que como va a cambiar su velocidad, nace una aceleración? Y esa es la aceleración de la fuerza de la gravedad. ¿Listo? Que vale este valor numérico, 9.8 metros por segundo. Todos los cuerpos, cuando yo los boto al piso, inmediatamente adquieren una aceleración. Y esa aceleración es de 9.8 metros por segundo. No cambia. Ojo, la aceleración no cambia, es constante. O sea, aquí, si yo analizo la aceleración acá, es de 9.8. Pero es igual acá. Si yo analizo la aceleración acá, es de 9.8. Si yo analizo la aceleración acá, es de 9.8. ¿Por qué? Porque esa aceleración se llama aceleración de la gravedad. Es como si fuera la gravedad. Profe, o sea que la gravedad es una aceleración. Sí, señor. Cuando yo hablo de gravedad, no es una fuerza, la gravedad es una aceleración y es una aceleración de tipo constante que tiene un valor numérico de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Estos 9.8 metros por segundo al cuadrado en muchos libros lo aproximan a 10 para no complicar sus matemáticas. O sea, si usted quiere agregarlo a 10 metros por segundo, lo puede hacer, pero esa no es la realidad. La realidad es 9.8 metros por segundo, sino que es que como a ustedes no les gusta trabajar con decimales, entonces, y se complican, ustedes dicen, no, es que los decimales, yo no sé de números decimales, entonces lo que hacen es agregarlo a 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Lo pueden hacer? Sí, se los voy a permitir, pero muy seguramente en el grado décimo, grado 11, si los molesten, porque la aceleración tiene este valor numérico. Entonces, ya les voy a explicar con más detalle esto, entonces no se me preocupen. Yo lo que les quiero decir es que la aceleración tiene una fórmula matemática o una relación matemática importante. ¿Cuál es? Entonces, es esta. La aceleración es igual a, porque hay unos en sala de espera, pueden unirse los que quieran. Bueno, la aceleración a qué es igual. ¿Cómo? ¿Alguien me va a hablar? Bueno, mientras me hablan, la aceleración
es el cambio. Mire, yo les había dicho a ustedes que el triangulito significa cambio. Es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Eso significa aceleración. Entonces, ¿se acuerdan lo que era velocidad antes, no? Velocidad antes y ahora también es el cambio de posición con respecto al tiempo. O sea, esto es el cambio de la posición de un cuerpo con respecto al tiempo. Aquí la aceleración ya no es el cambio de la posición, sino el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, eso debe quedar claro. Esa fórmula es indispensable. Mire, aceleración es igual a el cambio de velocidad con respecto al tiempo. A Michael no le gustan mucho las fórmulas y a muchos de ustedes no les gusta, pero es que todas las relaciones son matemáticas, entonces tenemos que tenerlas muy en cuenta. Entonces, si yo arreglo esta fórmula, ¿a qué sería igual? Pues aceleración es igual al cambio de velocidad. Entonces, ¿qué es cambio? Acuérdense que cambio es una resta. Entonces, mira, le resto la velocidad final, le resto la velocidad inicial y la relaciono con el tiempo. Quiere decir que esta fórmula la van a entender más, porque es que a veces ustedes dicen, bueno, un triangulito, ¿qué es eso? Digamos que esta es la fórmula general, pero esta es la fórmula ya para hacer matemáticas. Entonces, por ejemplo, si yo un cuerpo arranca en 0 y va andando y va adquiriendo una velocidad, por ejemplo, de 50 kilómetros por hora, ve a un perro, inmediatamente frena, pasa su velocidad a 0, deja pasar al perrito y vuelve y arranca y va subiendo su velocidad de 40 kilómetros por hora, ahora va en 60, ¿sí ve que va cambiando la velocidad? Y llega a su destino con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Entonces podemos decir que la velocidad final es de 80 kilómetros por hora y su velocidad inicial es de 0. Puede ser con un tiempo determinado. Cuando tú haces esta relación, acuérdense que una relación significa división. Primero resto y luego le divido el tiempo. Inmediatamente he hallado la aceleración de ese cuerpo. Y esa aceleración es única para ese ejercicio, no va a cambiar. Profe, ¿esta aceleración es la misma de gravedad? No. Entonces, mira, ahí ya entra mi explicación. Resulta que cuando un cuerpo va en una línea recta o en desplazamiento de tipo horizontal, con este tipo de dirección, esto es horizontal, esto yo le voy a llamar aceleración cuando cambia la velocidad. ¿Listo? Pero si ahora el cuerpo ya no va en forma horizontal, sino en forma vertical, o sea, como en caída libre, ya no estoy hablando de acelerar. ¿Va a haber un cambio de velocidad? Sí, pero ya no hablo de aceleración, sino de gravedad. Profe, ¿pero es lo mismo? Sí, tranquilos que es lo mismo. La gravedad y el cambio de velocidad. Solo que aquí la gravedad tú no la vas a cambiar ni la vas a tener que hallar en ningún ejercicio, porque la gravedad siempre es la misma, 9.8 metros por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo les ponga ejercicios de tipo horizontal, les voy a decir de pronto, hállenme la aceleración. Aquí, cuando yo le ponga ejercicios de tipo vertical, o sea, de caída libre, yo no les voy a pedir que me hallen la gravedad. ¿Por qué? Pues porque ya existe, es 9.8 metros por segundo, nunca se las voy a pedir. ¿Listo? Entonces, lo que muy seguramente les voy a pedir es la velocidad final o la inicial de ese cuerpo. Aquí en estos ejercicios de pronto te voy a dar los datos de velocidad final y velocidad inicial para que me halles la aceleración. Hasta ahí, muchachos, cuéntenme, ¿es claro o no es claro? Sí, señora. Listo. Los que no les quede claro, vuelven y revisan el video o ya saben, me escriben por WhatsApp que yo les colaboro. ¿Listo? Les vuelvo a hacer una explicación más pequeña o lo que sea, pero por ahora quiero que eso quede claro. Entonces, MUA, les repito, MUA quiere decir movimiento uniformemente acelerado. Profe, ¿cómo hace uniforme? Uniforme quiere decir que su aceleración es constante. Cuando algo es uniforme es porque es constante. Por ejemplo, su uniforme de colegio. ¿Por qué se llama uniforme? Porque todos tienen el mismo color, es constante. Cuando uno habla de la palabra constante, habla de mismo, algo igual. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay igual en este movimiento? Que su aceleración es constante. Entonces, uniforme significa algo que no cambia con el tiempo, es constante. Cuando hablábamos de movimiento uniformemente rectilíneo, se decía que era uniforme porque era constante la velocidad.
aquí es constante la aceleración. Para entender eso, muchachos, entonces les voy a hacer una explicación acá. Gráfica. Les recuerdo, muchachos, a mí, y yo tomé en cuenta lo que dije la clase pasada. En grado 9 se interpreta gráficas. O sea que si tú vas a hacer un problema matemático, a mí me encantan las gráficas. ¿Listo? Y no es que a mí me encanten, es que el logro de 9 es que usted sepa movimientos desde el análisis gráfico. Quiere decir eso que la matemática, claro, es importante, me interesa, y si lo saben hacer, hagan lo que lo voy a tener en cuenta. Pero a mí lo que más califico en los ejercicios es la parte gráfica. Gráfica no quiere decir que hagan el muñequito. Muchos me hicieron el dibujito del ratón de Speedy y del gato silvestre, y me los dibujaron y los dibujaron muy lindos. Pues sí, ¿para qué? Pero yo no les pido ese tipo de gráfica, le pido gráfica analítica en plano cartesiano, que es lo que a ustedes ya les debe interesar. Entonces, cuando yo pida análisis gráfico, me tienen que dar el análisis gráfico porque es lo que les estoy enseñando. ¿Listo? Matemática sí hay que tenerla en cuenta, como las fórmulas. Cuando yo me explico, cuando yo me refiero a análisis matemático, es hacer las fórmulas matemáticas. ¿Hay que hacerlas? Sí, listo, téngalas en cuenta. Y tienen que hacerlas, sí, pero el análisis a mí no me interesa tanto así tan matemático, sino que si tú lo puedes interpretar gráficamente, ya con eso hacen feliz a la profesora. ¿Por qué hacen feliz a la profesora? Porque ese es el logro, análisis gráfico del movimiento uniformemente acelerado y uniformemente rectilíneo. Entonces, cuando yo les pida gráficas, me tienen que hacer gráficas. A muchos no les fue muy bien porque no me entregaban las gráficas. A otros les fue muy bien porque me entregaban las gráficas. Otros me entregaban análisis matemáticos. Sí, se los valía 3.5 o 3, pero la gráfica no estaba. Entonces, ¿cómo vas a alcanzar un logro que no tiene gráficas? ¿Listo? Entonces, aquí va la interpretación gráfica. ¿Qué es interpretación gráfica? Es el análisis en el plano cartesiano. Yo les decía, mire, este es el plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? Una variable independiente y una variable dependiente. ¿Listo? Porque voy a dibujar 3 para hacerlos entender de una manera mejor. Entonces, miren, cuando yo les hable a ustedes de digamos, una recta, ¿no? Es una recta. ¿Sí? Yo les decía a ustedes, esto es movimiento uniformemente rectilíneo. Y aquí hacemos el análisis de lo que es la distancia o la posición con respecto al tiempo. Yo les decía eso. En todas tiene que ir tiempo. ¿Sí? Tiempo. Entonces, incluso voy a hacer, espérame aquí, que pena, aquí borro esta. Y voy a hacer otra aquí. Y voy a hacer otra aquí. El profe se emocionó. Entonces, y todas van a ir con respecto al tiempo, porque el tiempo es la variable independiente que más se utiliza en física. Tiempo, ¿por qué? Porque pues dependemos del tiempo. Variable independiente, tiempo. Y aquí, en esta, voy a hacer una gráfica que usted tiene que tener muy en cuenta. Mira, esta es una línea recta y esta es una línea curva, ¿sí o no? Cuando hablamos de una línea curva, estamos hablando de que esta velocidad es variable. O sea, acuérdense ustedes que yo les expliqué a ustedes, hagámoslo con negrito, que cuando tú representas la posición con respecto al tiempo, lo que te da es una gráfica y esa gráfica se llama velocidad. Si tú graficas posición y tiempo, lo que te va a dar es una velocidad. Ambas son una velocidad. Pero ¿qué diferencia hay entre esta y esta? Que esta es una velocidad de tipo constante y esta es una velocidad de tipo variable. ¿Listo? Varía con respecto al tiempo. Quiere decir que si varía, aquí presenta una aceleración. Cuando no varía, como en este caso, es una aceleración de tipo constante, cero. ¿Qué es cero? Entonces aquí les presento. Entonces les voy a poner aquí la otra variable. Cuando yo hablo de tiempo y lo relaciono con la velocidad, mire, ya lo estoy relacionando. Aquí lo relacionaba con el espacio. ¿Por qué lo relacionaba con el espacio?
porque la velocidad es la relación que existe entre el espacio y el tiempo. Mira, aquí voy a poner espacio y tiempo. En cambio, cuando yo hablo de la relación que existe entre velocidad y tiempo, es una aceleración. ¿Cuál es esa aceleración? Te la voy a poner, digamos, en verde. La gráfica que me va a dar es aceleración. Entonces, ¿qué es esa aceleración? Aquí, como hay un cambio de velocidad, entonces yo analizo es su aceleración. Y mire, su aceleración es de tipo constante. Entonces va a ser una línea recta. Aquí, como no hay velocidad, entonces su aceleración es cero. No existe aceleración. Entonces, mira, esta es la gráfica, una gráfica que no hay, se llama aceleración, y esta aceleración es cero. En esta sí hay aceleración, existe aceleración, pero es de tipo constante. Luego existe aceleración. ¿Cuál es la fórmula de aceleración? La relación que existe entre velocidad y tiempo. La relación que existe entre velocidad y tiempo. Solo que aquí no existe. ¿Por qué no existe? Porque no cambia la velocidad. La velocidad es constante. Aquí, como hay velocidad, entonces cambia la velocidad, entonces la aceleración es constante. Pero ustedes dirán, bueno, profe, pero tú cómo analizas la velocidad en una curva. Eso es difícil. Pues les cuento, yo a ustedes les había dicho, muchachos, que en el curso anterior, que la velocidad es una pendiente, es una línea recta. Entonces tú dices, profe, pero aquí yo veo una curva. Sí, este es el recorrido que hace la velocidad. Pero, ¿cómo tú analizas la velocidad de este cuerpo? Con las tangentes. ¿Y qué es una línea tangente? Es una línea recta. Solo que tú tienes que analizarla en diferentes puntos. Por ejemplo, acá. Espérate. Y me va a ser difícil porque no tengo regla. Pero son rectas, son pequeñas rectas que tocan la curva. O sea, esas líneas que tocan la curva son las velocidades. O sea, prácticamente estas pendientes que yo analizo, son como si fueran estas líneas rectas, pero son líneas rectas que me describen la curva. Y si ve que esas líneas rectas cambian, entonces cómo cambian, por eso es que la velocidad es variable. ¿Sí me hice entender? Entonces, ojo, la velocidad no es que sea una curva. Lo que tú analizas es las pendientes de ese recorrido curvo. Como acá, aquí es como si fuera como si una línea constante, pues es una línea que siempre voy a analizar, por eso la analizamos bajo el análisis de una línea recta, que era y igual a mx más b. Aquí sí son las mismas rectas y también van a haber rectas, por eso se llaman uniformes, pero lo que hacen estas líneas rectas son que son diferentes y van a describir una línea curva. Acuérdense que, por ejemplo, el círculo, yo no sé si ustedes sabían, pero el círculo nace de varias rectas que son constantes, ¿sí? Y que forman, o sea, primero son las rectas y después es el círculo, porque son varias rectas que forman un círculo. Muchachos, esta representación gráfica les fue clara. ¿Por qué? Porque esto de aquí, estas dos que ustedes, perdón, que borré aquí. Ay. Estas dos que les presento aquí significan movimiento uniformemente rectilíneo. Y estas dos gráficas que les muestro acá representan el movimiento uniformemente acelerado. Aquí varía la velocidad, aquí nace una recta que es una constante. Aquí es una recta, pero no nace aceleración porque no hay cambio de velocidad. Pregunta, muchachos, ¿esta gráfica les fue clara o no les fue clara? Sí, sí, señora. ¿Sí fue clara? A Michael. Michael, cuéntame. Sí, sí, señora, sí. Ahí voy bien, ahí voy bien. Listo. Dana, Olmos. ¿Dónde Sí, están señora. todos? No me participan. Bueno, muy bien. Ojo que si No, hay profe, dudas, yo voy a perder, pero sí, prosiga.
Listo. Ojo que si hay dudas me interrumpen, ¿vale? Y yo les colaboro. Eso toca muy despacio porque pues obviamente es nuevo para ustedes, ¿listo? Pero entonces la idea es que, o les repito, a mí el análisis gráfico es indispensable, por favor. El matemático también, pero necesito obviamente el gráfico. Bueno, si esto es así, muchachos, espérenme un segundito. ¿Qué algo pasó aquí? Espérenme un segundito. Bueno, listo. Ya. Entonces, bueno, voy a borrar eso. Entonces, les recuerdo que ya no estamos hablando de constantes, ¿acaso fue en el movimiento uniformemente rectilíneo? Ahora estamos hablando de movimiento uniformemente acelerado. Pero no me olviden el rectilíneo porque lo vamos a tener en cuenta. Ustedes dirán, profe, ¿y acá hacemos análisis de la recta como lo hacíamos la vez pasada? Sí, claro, hay que seguir haciendo análisis de la recta. ¿Por qué? ¿Cómo hacía el análisis de la recta? Acuérdense que yo les hablaba de que tuvieran en cuenta esta rectica que es y igual a mx más b. ¿Por qué? Porque esta es la ecuación general de una línea recta. Profe, pero si eso era un uniformemente rectilíneo, aquí también, porque les vuelvo y les digo, nosotros analizamos curvas, pero las curvas se analizan desde una recta. Entonces, si se analiza desde una recta, hay que tener en cuenta la línea recta, la ecuación matemática de una línea recta. Bueno, entonces volvemos a hacer los gráficos. Yo tengo acá una variable dependiente y una variable independiente. La variable independiente es el tiempo, acuérdense. Y la variable dependiente, en este caso, ya va a ser velocidad. Ya no vamos a hablar de posición. Sí vamos a hablar de posición, obviamente, porque el cuerpo tiene que estar posicionado, pero vamos a ir un poquito más allá. Aquí ahora vamos a hablar de una relación que existe entre la velocidad y el tiempo. Y esa es la famosa aceleración. Aceleración es la relación que existe entre la velocidad y el tiempo. Y que es un cambio de velocidad, acuérdense. Si hay cambio de velocidad con respecto al tiempo, quiere decir que nace la aceleración. Y que esa aceleración, como hablamos de cambio, es la diferencia que existe entre la velocidad final y la velocidad inicial con respecto al tiempo. Profe, ¿el tiempo también es final e inicial? Sí, se puede tener en cuenta dos tiempos o un solo tiempo. Digamos que aquí sí ya no es tan relevante esto. Aquí lo importante es el cambio de velocidad. Ojo con esta fórmula, la necesitamos y ya la tenemos que tener supremamente clara. ¿Listo? ¿Qué explica esta fórmula? El cambio de velocidad que presenta un cuerpo con respecto al tiempo se llama aceleración. Profe, ¿y si el cuerpo desacelera? O sea, en lugar de aumentar su velocidad, disminuye. ¿Eso es aceleración? Sí, sino que también se le llama freno o desaceleración. Entonces, solo que esta aceleración, mire, cuando una aceleración va así, la aceleración es de tipo vectorial. Si es vectorial, quiere decir que se maneja magnitud, dirección y sentido. Cuando la aceleración va de este sentido, si ven que esta copita acá nos indica el sentido, quiere decir que es una aceleración de tipo positiva. No es que aumente, no quiere decir aumento, quiere decir que es positiva, o sea, va en el eje de las coordenadas positivas. Ojo que no puede aumentar porque estamos hablando de aceleración constante. Y hay una aceleración que puede ir así, con la flechita hacia allá. Quiere decir que si va hacia allá la flechita, su sentido es negativo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir negativo? Que la frena, que está desacelerando el cuerpo. En cambio, aquí es acelerar el cuerpo. Pero es lo mismo. Quiere decir que cuando a nosotros nos vaya a dar, no sé, por ejemplo, si la profe les pregunta cuánto dio la aceleración, entonces tú dices la aceleración fue de 0,5 metros por segundo. Quiere decir que por segundo al cuadrado, quiere decir que el cuerpo acelera 0,5 metros por segundo. Pero si yo les digo, ¿con cuánto frenó? Quiere decir que la aceleración ahora es negativa. Si la profe pregunta de un freno o una desaceleración, quiere decir que el cuerpo está desacelerando, o sea, está yendo en sentido negativo, metros por segundo. No es que disminuya ni aumente porque la aceleración es constante. Acuérdense que lo que disminuye es la velocidad o lo que aumenta es la velocidad porque es variable.
El negativo y el positivo indica que está acelerando o desacelerando el cuerpo, no es más. Espero que sea clara con eso. Entonces, ¿cuál es la representación gráfica de una aceleración? Es esta, no va a tener pendiente, no tiene pendiente. ¿Por qué no tiene pendiente? Porque no es una velocidad, es una aceleración. Siempre va a ser así. Una línea recta, pero de esta manera. Quiere decir que va a tener un valor numérico de 2, por ejemplo, en este caso, 2 metros por segundo al cuadrado. Si puede ser esta. Si aquí esto es 2, ¿no? Digamos que esto es 2, entonces esto es 3, esto es 4, entonces esto es 5. Entonces quiere decir que es de 5 metros por segundo al cuadrado. Algo así. Pero siempre van a ser líneas rectas de este tipo. ¿Oyeron? No pueden ser así. Porque no son tiempos. Son velocidades con respecto al tiempo. Por eso es que los cortes van a ser así. De la línea, la gráfica de todas esas son aceleraciones. Todas estas aceleraciones son constantes, mira, y no pueden ser, no tienen pendiente. Parece que pendiente significa el grado de inclinación de una recta. Entonces, cuando a ti te digan, hay el grado de inclinación de una recta, ¿qué quiere decir? Que estás hallando velocidad, no aceleración. Quiere decir que esta fórmula no nos sirve para hallar aceleración, muchachos, nos sirve para hallar velocidades. Esto nos ayuda a velocidades. ¿Por qué? Porque la variable independiente aquí era velocidad y esta era el espacio. ¿Se acuerdan? Hoy no puedo escribir acá. Era el espacio. Entonces, esta fórmula me sirve cuando yo hallo pendientes. M significa pendientes. Y si es pendiente, perdón, aquí era la velocidad. Este era el tiempo. No quiero confundirlos. La variable independiente era tiempo. La pendiente era la velocidad y la dependiente era el espacio. Cuando tú usas la línea recta general de matemáticas es para hallar velocidades, no aceleraciones. O tú ves alguna pendiente acá. Acuérdense que el término pendiente quiere decir grado de inclinación de una línea recta. O sea, ¿cuál es la inclinación? Por ejemplo, un puente. Un puente tiene un grado de inclinación de 30 grados. Todos los puentes aquí en Bogotá. No de 45, porque si no los carros se caerían. Tenderían a caerse, entonces tendrían que subir con freno de mano. Entonces las pendientes de los puentes son más o menos de 30 grados para que un carro pueda subir. Sin embargo, él tiene que cambiar su velocidad, porque un carro no puede ir, por ejemplo, a 50 kilómetros por hora y subir un puente en los mismos 50 kilómetros por hora, no, tiene que cambiar su velocidad, ya sea aumentarla o disminuirla para poder coger el puente. ¿Listo? Bueno. Entonces, señora. Una pregunta, o sea que siempre que se haga como una recta sobre aceleración, siempre va a ser como horizontal la línea. Sí, señora, exactamente. Nunca vertical y nunca con pendiente. ¿Por qué no pendiente? Porque no estamos hallando velocidad, estamos hallando aceleración. La velocidad y la pendiente es como si fueran palabras sinónimos. ¿Oyeron? Entonces, sinónimo. Y la aceleración no tiene pendiente, entonces por eso, como no tiene pendiente, pues no hay grado de inclinación, siempre van a ser líneas rectas horizontales. Muy buena pregunta, gracias. Bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí, muchachos? ¿O todo está correcto? No, señora, sin pregunta. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de cómo sería ahora la velocidad. Sí, ya hablamos de aceleración, pero ahora, profe, ¿cómo es la velocidad en un movimiento uniformemente acelerado? ¿Es horizontal? ¿Es vertical? ¿Cómo es eso? De eso también deberían preguntármelo, pero bueno, no importa. Entonces, yo les muestro cómo sería la velocidad. Otra vez vamos a analizar la posición. Profe, ¿por qué si estamos en movimiento acelerado? Porque es que el movimiento acelerado también tiene que tener velocidad, solo que no es constante. Entonces, como no es constante, vamos a analizar cómo es la relación entre la posición y el tiempo. O sea, vamos a hablar nuevamente. Ahí, esperen. Algo hice. El marcador negro. Listo. Entonces, vamos a hablar de una velocidad. Esta velocidad tiene que cambiar. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de un cambio también de posición con respecto al tiempo. Profe, ya que tomamos la misma fórmula de movimiento uniforme, sí, la vamos a necesitar, muchachos. Volvemos a usarla. Esta es la fórmula de movimiento uniformemente rectilíneo.
La vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de pendientes. Pero, ¿cómo es esta representación gráfica? Ya no es una línea recta, sino es una curva. ¿Listo? En MOA, los carros cambian. No es que estén subiendo montañitas y de pronto hace un círculo, no. Esta representación gráfica no es que esté subiendo montañitas ni nada. Simplemente su representación gráfica es un aumento. Por ejemplo, yo les digo, digamos, con lo que estamos viviendo actualmente, que es el virus del COVID. Él es prácticamente un virus donde se le analiza su gráfica, su velocidad de crecimiento o de decrecimiento. Entonces, lo que hacen los matemáticos es analizar la velocidad de crecimiento del COVID y esa velocidad acelera o desacelera, tiene que acelerar o desacelerar porque hay un cambio. Si ustedes se dan cuenta, muere gente prácticamente todos los días y no es la misma gente que muere. O sea, hoy pueden morir 80, mañana pueden morir 100. O pasado mañana disminuyen, ya no mueren 100, sino mueren, por ejemplo, 50. Entonces hay un cambio de velocidad en la rata, se llama rata se llama el cambio de velocidad con respecto al tiempo de ese virus que está afectando al mundo. Entonces, si tú analizas las curvas si tú analizas, perdón, los movimientos o las velocidades de ese virus, son así, en crecimiento. Esa es digamos, la gráfica de crecimiento de ese virus. ¿Listo? Si fueran de crecimiento, o sea, si cayera, si la curva cae así. Perdón, que la embarré. Eso no es de crecimiento. Esto es crecimiento y de crecimiento es así. ¿Sí la ven? Aquí disminuye el virus, aquí aumenta el virus. Aumenta la velocidad, disminuye la velocidad. Hay una desaceleración, aquí hay una aceleración. Ambas son constantes, ¿oyeron? Solo que una es positiva y otra es negativa. Entonces, a eso me refiero. Uno analiza prácticamente aumentos de velocidad, pero también disminuciones, obviamente. Entonces, por eso tenemos que tener clara esta gráfica. Primero entendamos cómo es un aumento de velocidad y cómo, y después sí analizamos una disminución de velocidad. Pero entonces eso les digo, el movimiento que se presenta es movimiento uniformemente acelerado en las curvas de crecimiento de un virus. Siempre son curvas y es movimiento uniformemente acelerado. Eso es como un muy buen ejemplo de lo que es un movimiento acelerado. MOA. Entonces digamos que esto es una curva. Esa curva, ¿cómo la analizo yo? Yo tengo que analizar de esa curva las pendientes. ¿Cómo así, profe? O sea, las velocidades. ¿Cómo se analizan las velocidades? Mira, así. Ojo que es una gráfica de posición con respecto al tiempo. Entonces lo que yo voy a analizar son sus pendientes. ¿Qué tan pendiente es esto? Mira, una recta acá. Otra recta por ahí. Perdón las rectas mías, pero es que tengo un pulso hoy terrible. Se me dañó la gráfica. Tengan paciencia. Aquí está la gráfica. Y las pendientes son como esa línea que toca en un punto a la curva. Es más, esa es la definición de pendiente. Es la recta que toca en un punto a una curva. ¿Oyeron? Por si no la sabían, pendiente significa, o sea, el significado de pendiente significa grado de inclinación de una recta o el punto o la recta que toca en un punto a una curva. Entonces, mira, yo lo que estoy haciendo acá es analizando todos los cambios de esa velocidad. Esta velocidad aquí tuvo una velocidad, ¿sí? En este punto tuvo una velocidad de pronto de 5 kilómetros por hora, ¿sí? Aquí aumentó la velocidad, entonces yo digo que la velocidad ahora aquí es de 6 kilómetros por hora, no sé. Y aquí su velocidad ahora es de 8 kilómetros por hora. Entendiendo que aquí iría de pronto un punto, aquí iría otro punto. Mira, aquí estoy analizando los puntos, ¿sí ven? Y acá habría otro punto acá para analizarla, ¿no? Y yo estoy analizando esta curva, estoy analizándola aquí. Esto es en un tiempo, esto es en otro tiempo. Y aquí estoy analizándola en otro tiempo. Pero me deben dar curvas. A mí me dolió mucho
que yo veía sus tareas y primero no habían gráficas. Entonces, al no haber gráficas, creo que no se entendió el ejercicio. Entonces, ¿qué me dolió? Que también presentaban unas gráficas como con puntos, un punto acá, un punto acá, un punto acá, y la recta, yo decía, ¿dónde está la recta? Tiene que dar una recta. A ustedes les daban los ejercicios, a unos les daban unas rectas, yo no sé, como así. Yo, ¿qué era eso? ¿Qué es eso? Es una recta, la velocidad es recta. ¿Listo? Es una pendiente, es un análisis de una pendiente. Entonces, ¿cómo me van a dar unas gráficas así extrañas? Yo les digo, ahorita tienen que graficar, pero sus gráficas ahora ya no van a ser rectas, sino curvas. Y ustedes me van a analizar las rectas que tocan a esa gráfica. ¿Por qué? Porque esas rectas que tocan a la gráfica, que se llaman pendientes, las vamos a analizar desde el movimiento MUR. ¿Listo? O sea, es como si analizáramos MUR acá y MUR acá. Y cuando las tengamos todas, vamos a encontrar que hay una inicial, hay una final y la relacionamos con el tiempo y me va a dar una aceleración. Si yo a ti te digo, bueno, analízame la aceleración de este cuerpo, ¿cómo da? Entonces digamos que aquí este cuerpo tiene unos tiempos determinados. Por ejemplo, hizo 5 kilómetros en 1 hora. Aquí hizo 6 kilómetros, en este punto hizo en 2 horas y en este punto hizo en 3 horas. Si lo analizamos, acá hizo 5 kilómetros en 1 hora, listo. Si aquí hizo 6 kilómetros por hora, quiere decir que este punto, ¿cuánto vale? O sea, si aquí hizo 5, ¿este cuánto vale? 5 kilómetros. Si aquí hizo 2 kilómetros, digamos que esto ya es un 10, cambiámosle la velocidad, es un 10. 10 dividido en 2, ¿cuánto da? Espera, aquí vamos a cambiar. Vamos a cambiar estas velocidades porque si no nos quedan mal. Entonces, mira, me explico. Si aquí es 5, 10, y digamos 15, o no sé, de pronto 18. Ahora tú dices, 5 dividido en 1, no, pongámoslo mejor otro, si no nos da el mismo valor. Pongámosle un 2. 2 kilómetros dividido en 1, ¿cuánto da? 2 dividido en 1 da los mismos 2 kilómetros por hora. ¿Cuánto da 10 dividido en 2? 10 dividido en 2 me da 5 kilómetros por hora. ¿Cuánto da 18 dividido en 3? 6 kilómetros por hora. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué acabo de hacer? En cada punto hice un análisis MUR, porque usé esta fórmula. ¿Sí ven? ¿Qué hago ahora yo para analizar mi aceleración en esta gráfica? Entonces, simplemente digo, aceleración es igual. ¿Cuál fue la velocidad final? Pues la última que tú tocaste en análisis. Entonces, 6 kilómetros por hora. Y le voy a restar el primero. Entonces, el primero, digamos que arranca aquí. O yo analicé acá en este punto. Entonces, es 2 kilómetros por hora. Dividido en el tiempo. Entonces, ¿cuál tiempo? Entonces, el tiempo final, que fue 3 horas. Y el tiempo inicial, que fue 1 hora. ¿Sí ven? Estoy analizando la aceleración de esta gráfica, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es mi aceleración? Entonces, aceleración es igual a 6 le quito 2, ¿cuánto me da? 6 menos 2, me da 4 kilómetros por hora. Dividido en 3 menos 1 me da 2 horas. Aceleración es igual, que está rara esa pronto, 4 y en 2 da 2 kilómetros. Y horas dividido en horas da horas al cuadrado. Entonces tenemos una aceleración de 2 kilómetros por hora. Entonces, cuando ya te pidan, mire, yo acabo de hallar la velocidad en las pendientes de todos los puntos y ahora voy a hallar su aceleración. Entonces, ¿cómo la grafico? Entonces tengo que quitar todo esto de acá, lo tengo que quitar y ahora voy a hallar su aceleración. Entonces hago nuevamente una gráfica, pero ya no le pongo X y T, sino le pongo B y le pongo el mismo T. Cuento acá 1, 2,
Y aquí en este 2 voy a hacer una gráfica acá. Y entonces estos son los 2 kilómetros por hora al cuadrado. Y quiere decir esto que hizo en un tiempo de 1 hora, hizo 2. En un tiempo de 2 horas, hizo los mismos 2. En un tiempo de 3 horas, hizo los mismos 2. Porque la aceleración es constante, no cambia. Entonces, por eso hizo los mismos 2 kilómetros por hora al cuadrado. Esta es la gráfica de aceleración. ¿Oyeron? Porque aquí se me confunde. De aceleración. Muchachos, ¿cómo les fue? Cuéntenme. ¿Les pareció claro esa partecita? ¿Cómo graficar una velocidad? ¿Cómo graficar una aceleración en el movimiento uniformemente acelerado? Cuéntenme. Señora. No, Sí. ¿Sí? No, profe. ¿Quién me dice No. que no? No, bueno, entendí. ¿Cómo? ¿Quién dijo que no? Pero denme nombres para poder ayudarlos. Tranquilos que no pasa nada. Es importante que digan que no, porque si no entienden. Bueno, no me dijeron nombres. Entonces, Profe, yo Nayibe. Nayibe. también. Salamanca. ¿Qué no entendieron? No me digan que nada, porque pues entonces perdimos el tiempo. ¿Qué exactamente no se entendió? Entendí. ¿Mm? Nayibe, dime. Cuéntame, tranquila, no pasa nada si no entiendes, pero dime qué no entendiste para colaborarte. Lo de la velocidad, profe. Pero, ¿qué no entiendes? O sea, bueno, pero a ver si yo te ayudo un poquito. Resulta que hay 2 tipos de velocidades. Una velocidad que es constante y una velocidad que es variable. Cuando tú hallas velocidades constantes, estás hallando movimiento uniformemente rectilíneo. Cuando tú hallas velocidades variables, estás en movimiento uniformemente acelerado. Pero si tú estás haciendo un análisis en movimiento uniformemente acelerado, tienes que hacer obviamente un análisis movimiento uniformemente rectilíneo en la misma gráfica, porque tenemos que hallar todas las rectas que hay en una curva, ¿sí? Entonces, nuevamente, a ver, lo vuelvo y lo explico. Esto es la gráfica de Moore, perdón, de Moa. Mire, voy a poner Moa. Y Moa hace una velocidad curva, pero sus variables, para analizar Moa, sus variables son el espacio con respecto al tiempo, porque es que tú debes saber que velocidad es la relación que existe entre el tiempo, entre el espacio y el tiempo. Pero esta velocidad es una velocidad variable, ¿listo? ¿Cómo así variable? Pues mira, van a haber varios puntos, varias rectas en esta gráfica, varias rectas que me van a tocar, no, es que no me alcanza a tocar el bendito punto, no son rectas, ¿sí? Que tocan en un punto a la gráfica, varias rectas. Esas rectas son como si fuera velocidades aquí, una velocidad acá, una. ¿Por qué? Porque la velocidad es una recta. No es que sea esta curva, no, es las rectas que tú analizas en una curva, ¿oíste? Pero siempre una velocidad es una recta. ¿Por qué es una recta? Porque es una pendiente. Solo que en MOA se analizan muchas rectas porque hay una curva, ¿listo? Es como si esas rectas pequeñitas me describieran cómo va la curva, cómo es ese movimiento de una curva, ¿listo? Te repito, las curvas siempre se analizan por la forma como se forman las rectas que lo determinan, ¿listo? O sea, es como si primero fuera la recta y después fuera la curva. Entonces, si yo quiero analizar una curva, pues vamos a analizar varias rectas que se presentan en esa curva. Y como son rectas, pues entonces tenemos que tocar el movimiento uniformemente rectilíneo, o sea, Moore. O sea, Moore es como si fuera un análisis pequeñito para poder determinar MOA. Por eso es que yo les expliqué primero Moore, porque Moore es como si yo les hubiera explicado solo esta recta en Moore, ¿sí? Aquí ahora vamos a tocar el Moore de el Moore de el Moore de estos. Vamos a hacer todo un análisis de todos los Moore para poder analizar MOA. ¿Por qué? Porque MOA es el cambio que hay de velocidad.
Yo en Moore les enseñaba que Moore la velocidad es constante, o sea, solo hay una velocidad. Aquí en MOA la velocidad ya es variable, o sea, cambia con respecto al tiempo. Entonces, por eso les decía, si estamos en MOA, quiere decir que, mira, si tú analizas este punto, tú lo desplazas acá, esto es en un tiempo de pronto de 1. Este punto de acá tú lo vas a analizar en un tiempo de 2. Y este tiempo de acá muy seguramente lo vas a analizar en un tiempo de 3. Pero si tú te das cuenta acá, cruzan un punto, entonces puede ser un desplazamiento, como es X, entonces es en kilómetros o en metros. Entonces, por ejemplo, hablemos de metros, entonces hablemos de 3 metros, o bueno, 2 metros, ¿sí ves? Aquí podemos hablar de, no sé, por ejemplo, yo les colocaba en el ejemplo, de pronto 10 metros, ¿sí? Y de pronto en este se me ocurrió 18, son ejemplos, 18 metros. Digamos que X está en metros, ¿no? Y tiempo está en segundos. Entonces tú analizas la velocidad en cada puntico. ¿Cuál es la velocidad de este? Pues la velocidad de este yo la estoy dividiendo. ¿Por qué divido? Porque la fórmula es división. Acuérdate que esto es una división. Entonces analízalo. 2 dividido en 1, ¿cuánto da? Pues 2 ¿qué? Metros por segundo. ¿Cuánto es la de acá? 10 dividido en 2, ¿cuánto da? 5. Entonces 5 metros por segundo es la velocidad de acá. ¿Cuánto es la velocidad de acá? Pues 18 dividido entre 3, 6 metros por segundo. ¿Te das cuenta, sobre todo en allí o los que no entendieron, que la velocidad cambió? Mire, primero era 2, ahora es 5, ahora es 6, cambia. Entonces al cambiar se me genera una nueva variable que se llama acelerar, que es el cambio ya no de posición, sino de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, existe una aceleración, existe. ¿Cómo se analiza esa aceleración? Pues como es un cambio, tú analizas la última velocidad, le restas la primera velocidad porque es la inicial y la divides en el último tiempo restado con el primer tiempo. Y me da una aceleración de 2. Por eso fue que me dio 2 metros por segundo al cuadrado o 2 kilómetros por hora al cuadrado. ¿Listo? Entonces, eso es la gráfica de velocidad. En velocidad yo voy a graficar varios Moore cuando estoy hablando de MOA, pero mi gráfica general va a ser una curva. Entonces, lo que yo quiero hacerles entender es que en MOA no es que la velocidad sea una curva, es que se va a analizar varias rectas de una curva. ¿Listo? En cambio, en Moore yo analizaba, era una sola rectica, una sola pequeñita la analizaba. Tanto así que acuérdense que yo les enseñaba esto, mire, espérenme un segundito. Yo les enseñaba en las anteriores gráficas, por eso es que ustedes tenían que hacer puras rectas. Yo les enseñaba eso. Mira, ustedes tenían que hacer era esto. Tiempo también, X también, pero su movimiento era una línea recta, ¿sí? Entonces tú analizabas, era la velocidad en todos los tramos. En este tramo era una recta aquí, era una recta aquí, era una recta aquí, era una recta acá. Entonces, quiere decir que en todos estos puntos tiene que darme la misma velocidad, la misma, porque es la misma pendiente. ¿Listo? Tenía que darme la misma velocidad, solo que ustedes ya no analizaban una, sino analizaban 2 cuerpos en 2 situaciones diferentes y casi siempre se juntaban, así arrancaran acá, no sé, de pronto el otro cuerpo arrancaba acá y se cruzaban por acá, pero eran 2 rectas donde yo le hacía el mismo tipo de análisis en varios tiempos, ¿sí? Y de pronto acá tenían un punto de encuentro. ¿Sí? Analizábamos 2 movimientos, pero ambos eran Moore. Pero ¿qué es lo que yo quiero que entiendan? Que aquí la velocidad te va a dar, por ejemplo, 2. Aquí la velocidad tiene que dar 2. Y aquí la velocidad también te tiene que dar 2. Miren, no puede cambiar porque no es una curva. Entonces, por eso la velocidad es constante. En Moore la velocidad es constante, en MOA la velocidad cambia. ¿Mejor entendido, Nayibe? ¿O los que no entendieron por ahí? Sí, profe. Bueno, igual tranquilos que esto es la primera, digamos, interpretación que tienen de todo esto, ¿sí? Entonces se les puede hacer a algunos difícil,
¿Cómo se aprende esto? Haciendo ejercicios. Por eso les dejé ejercicios. Si tú haces los ejercicios y los entiendes y me preguntas, porque por ejemplo muchos de ustedes hacían eso, cogían la clase y la repasaban. Y lo que no entendían me decían, profe, voy bien, míreme este punto, y me lo mandaban por WhatsApp. Eso quiero invitarlos a que lo hagan, muchachos. Mándenme si no quieren mandar todo el trabajo inmediato, mándenme uno por uno. Y me dice, profe, voy bien. Y yo les voy dando tips, explicando, porque no los quiero dejar solos con el conocimiento. Y más que no nos estamos viendo. Entonces ustedes me mandan audios, me mandan videos, lo que quieran sobre lo que no entienden y yo con mucho gusto les explico. ¿Vale? Todos dejaron lo que hacían muchos era enviarme los trabajos de una y no sabían ni qué enviaban. Otros hicieron plagios, tuve un problemita por ahí. ¿Listo? Entonces, cuidado, de lo que usted entienda es lo que yo califico, ¿vale? Bueno. Entonces estamos en esa interpretación de que la interpretación es curva. Pero entonces les cuento, les vuelvo a decir lo que les decía al principio. Hay dos recorridos. ¿Listo? Entonces, un recorrido es de tipo horizontal. ¿Sí? ¿Cómo así horizontal? Y hay otro de tipo vertical. No, por favor, no me relacionen esto con el plano cartesiano. Esto es otra cosa, son recorridos. ¿Listo? ¿Cómo así recorridos? Entonces, por ejemplo, aquí va un automóvil. Este automóvil va aquí. Y este es su casa. Casa. Aquí está el colegio. Aquí está la iglesia. No sé, se me ocurrieron esos sitios. Y este carro tiene que pasar por todos ellos. Entonces te dicen, ¿cuál es la velocidad final del carro cuando llega a la iglesia, por ejemplo? Entonces, ¿qué tenemos que entender en este recorrido? Que su velocidad, por ejemplo, aquí arrancó en 0 metros por segundo. Cuando pasó por el colegio, la velocidad del mismo carro está ahora en 5 kilómetros por hora. Eso es muy poquito, ¿no? Hablemos de metros por segundo. O hablemos como es un carro, pues una velocidad, un carro debe ser de 50 kilómetros por hora, que es la que es permitida en las calles. O sea, si tú vas a menos, pues quiere decir que eres muy lento, pero si ya te subes de esta velocidad dentro de las calles, te pueden poner una multa. Y acá su velocidad cuando llegó a la iglesia fue de 60 kilómetros por hora. Uy, perdón, aquí que no, el software no está como al mismo tiempo. Entonces, si les explico, este recorrido es de tipo horizontal, pero el carrito pudo haber pasado por puentes, por autopistas, por rompoint, vio después a un carro y por aquí paró, y mejor dicho, él pudo haber pasado por todo esto, ¿no? Sí, pero su recorrido fue en cierta forma horizontal, no horizontal recto, no me refiero a eso, sino me refiero que pudo haber pasado por un puente, luego hizo un rompoint acá, luego vio al gato y frenó, el gatico pasó y siguió, pero usted finalmente llegó a la iglesia. Son movimientos de tipo, o sea, es como si, no es que sean movimientos horizontales, sino son movimientos que están sucediendo en el piso de las calles, ¿sí? Eso es una forma de analizar el movimiento acelerado. Otra forma es cuando tú sueltas objetos y caen en caída libre, que fue lo que analizó Newton cuando estaba debajo del árbol. Cuando él estaba debajo del árbol, ¿sí? Mira, aquí les dibujo el árbol. ¿Sí? Aquí estaba el árbol. En esos dibujos míos, pues que no me está funcionando el lápiz. Aquí está el árbol. Aquí estaba Newton, ¿sí? Con su pelo largo blanco. Y él estaba aquí analizando y viendo. Y fue cuando se cayó una manzana, mire. Se cayó la manzanita al piso. Él se dio cuenta que los cuerpos cuando caen, ¿sí o no? Caen en caída libre. ¿Qué significa caída libre? Que caen libres. ¿Sí? Ya la matica no lo aguantó y cayó la manzana. Es la misma manzana, no es que sean tres. Es la misma manzana. Y esta cae. Entonces el que dijo, oiganlo, hay algo que los está trayendo hacia el piso. Y eso es una fuerza, obviamente. ¿Por qué? Como yo le explicaba, creo que a Michael al principio, o no me acuerdo quién fue, los cuerpos se mueven es porque hay una fuerza que los empuja o los atrae. Un cuerpo no se mueve por osmos, ¿oyeron?
No es que tú telepáticamente digas, quiero que se me mueva la nevera de la habitación a la cocina sola y se va a mover. No, señor, si tú quieres que se mueva la nevera, tienes que aplicarle una fuerza. Solo que aquí no estamos analizando fuerzas todavía, solo velocidades. Pero un cuerpo se mueve es porque hay una fuerza o que lo atrae, o que lo empuja, o que lo choca. De otra manera no se mueve el carrito. ¿Listo? Entonces, esto le hizo Newton. Newton, ¿qué analizó? Él analizó la fuerza y se llama fuerza de gravedad. Pero esa fuerza de gravedad es en realidad una aceleración. Y esa aceleración es la neta gravedad. Esta fuerza de gravedad es el famoso peso. Cuando los objetos pesan. Por ejemplo, si tú te vas a subir a un peso, a una balanza, y te pesa 50 kilos, esos 50 kilos es fuerza y es fuerza de gravedad. ¿Qué tanta fuerza estás ejerciendo tú? O más bien no tú, sino la Tierra está ejerciendo una fuerza de atracción hacia ti, es el peso. Eso se llama fuerza de gravedad. Pero cuando tú analizas la sola gravedad, es aceleración. ¿Oyeron? Es una aceleración, pero es una aceleración de tipo vertical. Y esta aceleración tú no la hallas, tú no tienes que hallarla. Ningún profesor te va a decir, hálleme la aceleración cuando un cuerpo cae. ¿Por qué no te la va a pedir? Porque ya se conoce y se las presento 9.8 metros por segundo al cuadrado. Profe, ¿la aceleración de la gravedad puede estar en kilómetros? No. La máxima, 9.8, es una aceleración grandísima, muchachos. Es tanto así que cuando nosotros nos caemos, nos volvemos nada. Pues si te caes de un edificio, te vuelves nada porque la aceleración es grande y es de 9.8. O sea, es como si tú adquirieras una velocidad grandísima y es tan grande que alcanza una aceleración de 9.8. ¿Por qué les digo esto, muchachos? Porque si a ustedes les da una aceleración cuando estemos haciendo análisis de este tipo mayor a 9.8, quiere decir que tú no estás en el mundo, en el planeta Tierra. Tus aceleraciones deben ser pequeñas. Cuando analicemos, vas a ver que cuando nosotros analicemos las aceleraciones van a ser de 0.3 o de 1 o de 2, pero más de 9.8 no, porque quiere decir que estás superando la aceleración de la gravedad y es muy grande, la aceleración es 9.8, o sea, con esta nos aplastamos cuando caemos, ¿listo? Por eso es que una manzana cuando cae al piso, pues prácticamente sufre un golpe, porque es que está sufriendo una aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es muy grande. Profe, yo puedo ver, yo les hice el ejemplo de kilómetros por hora al cuadrado, pero esto no es habitual, esto no existe, porque es que mire, la máxima es esta. O sea, nosotros tenemos que analizar los fenómenos desde la Tierra, porque nosotros vivimos en la Tierra, y física es el análisis del fenómeno físico de la Tierra. Entonces, ¿yo por qué tengo que hacer análisis de kilómetros por hora? O sea, era un ejemplo como por hacer referencia a los planos, pero en sí, la aceleración siempre va en metros por segundo al cuadrado y la máxima es 9.8 y cuando caen los cuerpos. Cuando van de este tipo, la aceleración debe ser menor a 9.8. ¿Listo? Porque si tú aceleras con 9.8 o más, quiere decir que ya no estás en la Tierra, eres flash o no sé. ¿Listo? Hasta ahí, claro, muchachos. Sí, señora. Muy bien. Entonces, cuando yo les pida aceleraciones, por favor, deben dar o menor que 1, o por ahí 2 o 3, 4, incluso ya eso es muy grande para este tipo de movimientos. Y cuando estemos analizando caída libre, son movimientos, vamos a analizar velocidad. Entonces, muy seguramente yo te voy a decir con qué velocidad, casi siempre en caída libre la velocidad inicial, casi siempre no, siempre la velocidad inicial es 0. En cambio aquí no, aquí puede arrancar en 0 o podemos hacer análisis de velocidades iniciales por ahí, no sé, 5 metros por segundo o 5 kilómetros por hora, no sé. Pero nosotros hacemos análisis aquí de velocidades iniciales. Aquí en caída libre siempre debe ser 0. ¿Y saben por qué? Porque es que tú sueltas el objeto. Si lo lanzaras, es otra cosa. Si lo lanzas, adquiere velocidad. Y todavía no estamos analizando ese tipo de movimiento. Cuando tú lanzas un objeto hacia el piso, lo lanzas, eso ya se llama movimiento parabólico, no es MUA. Yo estoy analizando movimientos cuando los suelto y se me caen al piso.
se soltaron, ¿oyeron? Entonces eso se llama caída libre. Yo siempre te voy a pedir prácticamente en este tipo de ejercicios una velocidad final o una velocidad intermedia, ¿listo? Y tú haces los análisis con esta aceleración, 9 o sea, quiere decir que cuando hagamos el análisis de caída libre va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Pero en lugar de A, en caída libre, tú no le vas a poner A, sino le vas a poner G. Y esta G ya la conoces. Ya va a conocer de pronto el tiempo y de pronto te voy a pedir es la velocidad final. Porque la inicial siempre vale ser en caída libre, ¿oyeron? En este sí va a cambiar porque voy a tener una velocidad, una intermedia, una final. Casi siempre la velocidad de este es cero porque llega a un destino en cero, ¿no? Casi siempre, a veces no. O sea, no es un común denominador. Entonces, eso es lo que les quería contar, muchachos. En caída libre la aceleración se llama es gravedad. Bueno, ¿qué más les cuento de este movimiento uniformemente acelerado? A ver, me borro todo esto. Entonces les voy a contar lo último para terminar y dejarlos descansar, pero ojo que nos vemos mañana. Les voy a contar que a muchos les gusta el análisis matemático porque pues obviamente es un análisis más concreto, más. ¿Sí? Dame un segundito. Se me abrió la puerta. ¿Qué significa eso? Que el análisis matemático, hay dos tipos de análisis matemático y análisis gráfico. El gráfico es el que a mí me encanta y el que necesito que entiendan, porque ustedes cuando van a resolver una prueba de, por ejemplo, IFEX, ellos te piden más el gráfico que el matemático. Pero es importante entender el matemático. O sea, si tú no entiendes el matemático, pues obviamente el gráfico es como una ayuda, es algo que tú entiendes más visualmente y es el que pido en grado noveno. Pero el matemático hay que entenderlo también, para a veces nos ayuda a entender el gráfico o viceversa. Entonces, profe, si yo puedo resolver netamente matemático, sí, te lo valgo, sí, pero si tú no me presentas gráfico, tú no te vas a bajar muchísimo, ¿listo? Profe, pero si yo solo te presento gráfico y nada matemático, ¿me lo vale? Claro, porque es lo que yo te estoy pidiendo, ¿listo? Bueno, ¿qué es ese análisis matemático? La fórmula. Entonces, mira, la fórmula en MOA es esta. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial con respecto al tiempo. Esa es la fórmula que tenemos que entender. De esta fórmula nacen varias, como cuál, mira, esta. Se llama velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y para caída libre nace de MOA, pero también se puede llamar así, caída libre. Tiene esta fórmula, que es la misma. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por la gravedad. Ay, perdón, ¿qué hice? Perdón. Me los confundo peor. Más la gravedad por el tiempo. Miren, es la misma, solo que en lugar de G habla de A, porque esto es MOA y esto es caída libre, aunque es lo mismo, ¿no? Solo que son movimiento horizontal y movimiento vertical. Listo. Entonces, esta es una fórmula clave. Es la misma, mira, solamente que despejé velocidad final. Mira, si yo paso este tiempo, lo paso a multiplicar y quedaría, la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo, esta está negativa, entonces pasaría a sumar. Entonces, por eso es que quedó esta fórmula, miren. Clave esta fórmula. Se la tienen que prácticamente aprender para poder despejar sus trabajos. Y ni siquiera es aprender de memoria, es analizarla, que es despejarla de acá. Si tú quieres hallar el tiempo, pues lo despejas de acá. Si tú quieres hallar velocidad inicial, pues lo despejas de acá. Si quieres hallar velocidad final, pues mira, ya te la entrego despejada. Pero te la entrego despejada esta, ¿listo? Puedes tú sacar otras. Hay otra que es esta. Velocidad final al cuadrado es igual
a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el tiempo. Es otra forma de hallarla. ¿Cómo? Simplemente lo elevaron al cuadrado y al elevar al cuadrado pues aparece este 2. No les hago la demostración matemática porque no es nuestro campo. Aquí ya tendrían que aprenderse las fórmulas o tenerlas pendientes. Y nace otra fórmula, son 3 fórmulas, que es el espacio. El espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Profe, ¿por qué nos das 3 fórmulas? Esas 3 fórmulas son las que existen, no puedo hacer más, existen y se demuestran todas se demuestran relacionando esta fórmula y esta fórmula. Matemáticamente tú relacionas estas dos y nacen estas 3. ¿Listo? Pero yo no les voy a enseñar cómo se demuestra matemáticamente. ¿Por qué? Porque es que eso tiene un análisis de derivadas, integrales, y ustedes todavía ni siquiera han visto eso sucede en grado 10º y 11. Entonces, por ahora nos toca aprendernos estas fórmulas. La que sí saben que nace, la más fácil es esta porque sí nace netamente de despejar velocidad final de esta ecuación. Pero son 3. ¿Listo? Profe, ¿para qué sirven? Entonces yo les digo, por ejemplo, en un problema yo te digo, hálleme el espacio o el recorrido de un cuerpo que se encuentra a una velocidad, no sé, esta es velocidad inicial. Entonces tú vas a coger, si te piden el desplazamiento, pues tú coges esta fórmula. Y obviamente te tuvieron que haber dado la velocidad, el tiempo, la aceleración y el tiempo. Profe, y si me piden la velocidad final, pues mírala, la puedes hallar acá o la puedes hallar acá. ¿Listo? Profe, y si me piden la aceleración, pues coge esta, que es la más general de todas, o la despejas de acá. ¿Listo? Profe, ¿y estas fórmulas son estas mismas? Sí, son las mismas. Solo que en lugar de A le vas a poner G. Quiere decir que, por ejemplo, aquí es ya, y el espacio no es X. O sea, el espacio ya va a ser una altura. ¿Por qué? Pues porque es un movimiento, le va a poner H de height. Height significa altura en inglés. La vamos a poner como H y va a tener una velocidad inicial por un tiempo más 1/2, ya no de la aceleración, sino de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí ven? Y esta fórmula es con H de altura, esta es con espacio de recorrido, pero es lo mismo. ¿Listo? No se preocupen, se mide en metros, se mide en kilómetros, es lo mismo. Pero como caída libre significa alturas, tengo que tener en cuenta las alturas. Entonces por eso va H. ¿Listo? Y aquí lo mismo, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración. Y aquí me equivoqué, muchachos. No es A por T, sino A por X. O sea, aquí A por H. Y no es A, sino G. Y aquí tenemos que rectificar esas fórmulas, pero bueno, que es más que aquí X. Entonces, miren, son las mismas fórmulas, solo que aquí tiene que ver con alturas y con gravedad. Aquí tiene que ver con espacios horizontales y con aceleración. Pero lo que te digo, aquí ya conoces la gravedad, siempre la conoces, aquí nunca te la van a pedir. Aquí te van a pedir velocidades finales o alturas, etc. Y son estas 3, pero son la misma. Entonces, por favor, no se me preocupen, no se estresen, son las mismas, solo que cambian, es eso. Entonces, tú puedes hallar todos esos análisis con estas fórmulas, para MOA y para caída libre. Y esta es la general, 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 general. Y esta, digamos que es como si fuera 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas, pero en realidad todas nacen de estas dos, de despejar, sino que yo ya te las entrego despejadas. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Caída libre son estas y MOA
son todas estas. ¿Listo? Son 3 fórmulas y son para resolver ejercicios matemáticamente. Bueno, muchachos, ¿entendieron eso? ¿Sí o no? Muchachos, ¿no me escuchan? ¿Se fueron? Sí, ¿Ya se fueron? ¿Están todos? ya no, ya no. ¿Se fueron? Acá estamos. Acá. No me dejen solita, por favor. Bueno, les cuento, ya se acaba la clase porque creo que ustedes tienen una clase ahorita, ¿o me equivoco? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, les dejo esta grabación. Mañana les voy a explicar cómo se resuelven los ejercicios que tienen que resolver en la segunda parte. ¿Les parece? Entonces, mañana vamos a coger uno por uno y les explico cómo los tienen que hacer, basado en lo que hicimos de explicación hoy. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí? Sí, señora. Listo, muchachos, entonces los dejo. Muchas gracias. Mañana nos vemos nuevamente a las 2 de la tarde. El horario en esta semana tuvo que cambiarse por lo que estamos haciendo el foro institucional del colegio. Entonces, cambia. De pronto ustedes no van a tener clase, creo que los jueves, este jueves porque va a haber una reunión general. Pero bueno, afortunadamente a nosotros no nos tocó, pero no sé qué pase con sus clases el día jueves. Por ahora les digo que hoy y mañana nos vemos a las 2 de la tarde. Mañana hago la invitación porque creo que la hice para el jueves y es para mañana. Entonces ya les arreglo la invitación. 2 de la tarde nos vemos y vamos a resolver cada ejercicio juntos para que ustedes me los entreguen. Pues no se los voy a resolver completamente, sino les voy a indicar cómo se hace cada uno y después ustedes tendrían el jueves y el viernes para que me lo resuelvan. Y voy a dar una semanita más para que ya final me entreguen todos sus trabajos, porque recuerden que ya se va a acabar el periodo académico y física pues no lo dejaron hasta el final. Entonces, les voy a dar una semanita, esta que queda y la otra para que me entreguen todos los ejercicios ya terminaditos. ¿Listo? Entonces, muchas gracias muchachos por su atención y nos vemos entonces mañana. Chao muchachos, juiciosos. Eso. Ah, profe, Chao, profe. Listo. Chao, chao, juiciosos. Hablamos entonces. Van colgando porque ya tienen la otra clase. Chao. Hola, profe. Hola, ¿con quién habló? Profe, hablas con Natalia. Lo que pasa es que el listado lo tomas por el chat y pues yo no tengo acceso al chat, entonces. Ay, bueno, gracias por haberme entonces dicho y yo te tengo en cuenta, no te preocupes. Vale, profe, gracias. Y Vale. otra cosita, la nota de lo de física, yo envié los trabajos, te los envié por WhatsApp, pero no recibí ninguna nota, entonces. Ay, espérame entonces, dame otra vez tu nombre. A ver qué pasó. Ah, listo, profe. Sí, porque ¿Cómo es tu yo nombre? digo, ya mostré las notas y yo, ay, me quedé sin nota. Tú eres de, ¿cómo te llamas tú exactamente? Dime. Natalia Pulido de 92. Yo no te di la nota. Natalia, uy, si no te tengo, o sea que no te he calificado. Listo, espérame, Natalia. Natalia Vale, Pulido. Igual ya te la envío, ¿listo? O tú me escribes. Me escribes, profe, sí, ¿qué pasó profe, con mi dale, nota? yo por el Y WhatsApp te escribo, ¿vale? sí, y para que me recuerdes, es que sabes qué, Vale, profe, gracias. no vuelvas a enviar tareas por WhatsApp, sino por correo, ¿listo? Me las envías al correo, porque es que WhatsApp, como se va alimentando de otros chats, quedas hasta el final, ¿listo? Entonces, podemos hablar por chat, pero el trabajo sí Vale. lo de Listo. enviar O sea, siempre por hablar correo. por WhatsApp, pero los trabajos te los envío por correo. Exacto. Vale, Natalia, Vale, es que estés listo, bien. profe, Chao, gracias. pues. Chao. Bueno, chao, juiciosa. Profe, yo también Señor. tengo un problema con las notas. Yo no sé qué notas saqué las primeras actividades que yo envié. ¿Cómo te llamas? Juan Diego de 91. Juan Diego. ¿Y por dónde lo enviaste? Por Gmail. Por Gmail y por el correo institucional del colegio. Pero yo no te vi, mira, no tengo nota. ¿Juan Diego qué? Ah, sí, Juan Diego Hernández. Sí te tengo. Yo ¿Sí? te envié ya correo. ¿Sí?
Tan Sí. raro porque yo miré hace 2 días y no. Ah, no, es que creo que anoche. Fue anoche que te lo envié. Te revisa, Juan Diego. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Vale, listo. Estamos hablando. Sí, Chao, señora. pues. Juicioso. Chao, profe. Chao.